Tuve la oportunidad pues de conocer a Dios el 27 de agosto del año 1999. Dios nos llamó y nos marcó pues con una palabra, con un ministerio evangelístico Sí. y bueno, predicábamos en las calles, en las azoteas, predicábamos en las esquinas, nos invitaban a congregaciones y demás, pero Dios después empezó a tratar conmigo concerniente al llamado pastoral. Decía en días pasados, en medio de una predicación, que la unción sin carácter es un desastre, Correcto. porque tenemos predicadores que tienen la unción, ¿entiendes? Tienen mucha unción, ¿verdad? Pero no tienen carácter. Bueno, tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos a un Pedro tosco que tenía unción porque Jesús lo impartió y hizo milagros, pero era un Pedro que era impulsivo, tenía Sí, unción, sí. él tenía de parte de Dios algo poderoso, pero no tenía En Dios carácter. haremos proezas, en Dios haremos proezas, no mismos majestad. En Dios haremos proezas, contigo quebrantarás. En Dios haremos proezas. Hola, ¿qué tal? Soy Carmen Guerrero. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube En Dios Haremos Proezas. No olvide compartir, comentar y suscribirse para más de nuestro contenido. Señores, a un clic de distancia. Para mí es un honor y un placer tener conmigo a un pastor evangelista, señores. Yo sé que Dios tiene a cada quien en un lugar especial, específico en el ministerio, pero esta vez tengo el honor, el placer de tener en esta entrevista al pastor y evangelista Cristian Lora. Buenas noches, buenas tardes, Buena. buenos días. Cristian, ¿qué tal? Cuéntame. Bueno, Dios le bendiga, Pastora Carmen. El honor Amén. para mí es un honor estar aquí compartiendo con ustedes en Dios Haremos Proeza, que es que se llama el canal, ¿verdad? Amén. Y nos gozamos por ustedes distinguirnos y tener a bien pues invitarnos a su canal para así estar hablando un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Qué bien, para mí es un honor, un privilegio que usted haya sacado su hermosísimo tiempo para estar con nosotros. Hablemos un poquito, Cristian, de lo que tiene que ver con el ministerio pastoral. Realmente en la Biblia, en Efesios 4:11, nos habla la Biblia que Dios constituyó evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, pero estoy viendo en este caso que tú tienes una función muy importante que es el ser pastor. Tu experiencia como pastor. Bueno, mira, digo, antes de hablar de la parte del pastorado, me gustaría más bien hacer como un pequeño recuento concerniente a lo que Dios pues trató conmigo antes de pues Ok, estar en el ejercicio pastoral, ya fungiendo como pastor y demás. Tuve la oportunidad pues de conocer a Dios el 27 de agosto del año 1999. Dios nos llamó y nos marcó pues con una palabra, con un ministerio evangelístico sí, y bueno, predicábamos en las calles, en las azoteas, predicábamos en las esquinas, nos invitaban a congregaciones y demás, pero Dios después empezó a tratar conmigo concerniente al llamado pastoral, porque hoy en día la idea o el llamado pastoral está muy sí. relajado porque hay gente que estudia para ser pastor, Ujú. hay otros que son pastores porque alguien en el Lo movimiento posicionó. lo posicionó. Alguien tiene una cuña, yo quiero ser pastor y viceversa. El caso es que más bien yo creo que el pastorado es un llamado Así de es. parte de Dios al corazón de un hombre y entonces viene de ahí lo que es el preparamiento, el equipamiento, porque cuando Dios te hace el llamado, pues ya tú tienes que prepararte concerniente al llamado que Dios te ha hecho, sea de pastor, sea de maestro, sea de evangelista. Hay una preparación que tú tienes que agotar. Sí. Y para mí era difícil a lo primero, yo no me lo creía. Me acuerdo que un día me tocó dirigir un servicio y ese día yo dije, me voy a poner esta chaqueta. Cuando me pongo la chaqueta, bajo y alguien me dice en la congregación que me tocaba pues dirigir el servicio, me dice, tú eres pastor, wow, yo te veo como pastor. Yo le dije, no, yo no soy pastor, yo simplemente soy predicador y punto. Bueno, ¿qué pasa? Ahí mismo dirigiendo el servicio,
viene una visitación de Dios a mí y también me Sí. dice que tengo un llamado pastoral. Cuando iba saliendo de la iglesia, una hermana me dijo, varón, usted es pastor, y yo salí corriendo y le dije, no, no, está bien, hermana, hablamos después. Cuando voy subiendo los escalones de mi casa, vivía en una segunda, un amigo llamado Raúl me dice, Cristian Lora, por más que corra, ese pastorado es tuyo. De ahí empezó pues la marca del llamado, pues la gente a llegarse hacia uno, concerniente a la consejería, a hablar con uno, a la confianza de quien fue mi pastora en ese tiempo, Argentina Durán, pues ahí pues hicimos la de diácono, hicimos la de pastor asistente y nos tocó pastorear la iglesia en medio de una situación que tuvo la pastora por 2 años. Ok. Entonces, antes de tú llegar al pastorado, me imagino que el área más fuerte en ti era la evangelización o el evangelismo como predicador. O sea, estaba tú más destacado en la predicación. Sí, de hecho, todavía sigue siendo el fuerte. Ok. La predicación es una de mis mayores pasiones, porque Dios no, primero nos traza como evangelista y luego Dios nos añade la bendición pues del pastorado. ¿Y qué decir, Cristian, de aquellos predicadores que muchas veces quizás no tienen un manejo de una ética ministerial, pero que sí tienen ese llamado, tienen esa vocación y hasta muchas veces la unción del Espíritu Santo, pero hace falta una preparatoria, una formación? Yo decía en días pasados, en medio de una predicación, que la unción sin carácter es un desastre, Correcto. porque tenemos predicadores que tienen la unción, ¿entiendes? Tienen mucha unción, ¿verdad? Pero no tienen carácter. Y la unción sin carácter es un desastre. ¿Por qué lo digo? Porque hay una preparación que usted tiene que tener, Correcto. la ética, saber lo que usted va a decir. Primero, usted no va a hablar de usted en un altar, usted va a hablar de Amén, Cristo. así es. Segundo, usted tiene una herramienta que es la palabra de Cristo que está plasmada. Yo no puedo ir a un altar a estar payaseando, a hacer cuantas cosas según a mí me parezcan. Yo tengo que ir a trazar la palabra del Señor y ella misma se encargará de hacer lo que tiene que hacer en el corazón del ser humano. Amén. ¿Naciste en un hogar cristiano? No tuve la oportunidad de Ok. nacer en un hogar cristiano, un hogar disfuncional donde mi padre me negó, me dijo que yo no era hijo de él. Me crié con mis hermanos. Mi hermano mayor hizo la función de padre porque mi mamá tenía que trabajar y mi hermana mayor también hizo la función de madre y en medio de ese hogar disfuncional crecí entre mi abuela y mis hermanos. Mi abuela muere y luego Sí. terminan después de llevarme a la adultez mis hermanos. ¿Viniste al evangelio por convicción Tuve una o alguien te experiencia, predicó que tú dijiste, bueno, podríamos me voy a decir, entregar a Cristo porque al por, escuchar este mensaje siento que me impactó? ¿O podríamos, no? podríamos decir que las dos cosas, Ok. en el sentido de que tuve una experiencia con un joven llamado Baldonado, que él, su vida estaba perdido en las drogas y de repente él pierde la mente, Sí. se tiró del puente y él decía que una mano lo subía hacia arriba. Yo lo vi literalmente comer heces y de repente lo vi Dios transformarlo. Lo llevaron al manicomio, de repente él viene de allá, que Cristo lo Sí. cambió, que era diferente. Hoy él es Sí. pastor y él me llevó por primera vez a una iglesia. Me llevó por primera vez a una iglesia y me daba vergüenza porque era un adolescente como de 16, 14, 16 años, no tenía la madurez. Me recuerdo Sí. que él me dijo, tienes que convertirte, y me regalaron un Nuevo Testamento y esa fue mi primera experiencia, pero no había esa base, no había ese Sí. fundamento, no había esa madurez. Esa fue mi primera experiencia real, porque verlo a él Ujú. transformado y cambiado, después de verlo una vida desastrosa y ver Sí. el poder de Dios cómo obró en la vida de él, eso me Te marcó. impactó, ¿verdad? Entonces la segunda parte es que tuve una experiencia literal. Ese día me acuerdo yo y tuve un sueño que para mí eso marcó mi vida. Sí. Yo vi el cielo abrirse en dos mitad, vi que la iglesia se iba hacia arriba, recibí una vestidura como blanca, salió una voz angelical. Yo decía en el sueño, Cristo vino, se volvió evangélico para el cielo y yo me quedé en el sueño y yo saltaba porque yo me quería ir con Sí. ellos.
Cuando yo desperté, yo dije, wow, Cristo puede venir en cualquier momento. Y en esos días andaba como con Sentiste como temor, un temor. claro, andaba con susto, Sí. andaba con temor. Yo decía, me tengo que convertir, tengo que buscar de Dios, tengo que acercarme a Dios. Hasta que un día, pues, Dios tuvo a bien alcanzarnos y el resto de ahí es historia. Qué bien. Pues vimos a un Cristian que nació en un hogar no cristiano, Mm, quizás en el núcleo de los abuelos, muy sí. consentido, me imagino, ¿sí? Sí, mi abuela, yo era uno de los nietos queridos de ella. Ya. Entonces, ese Cristian que entonces aceptas a Cristo por convicción y también por experiencia de otro que te marcó. Ujú. Entonces ahí tenemos al Cristian, se convierte, recibe a Cristo, está en el Evangelio, se destaca en lo que es el área del evangelismo, porque me imagino que el llamado que tuviste fue especial. Ujú. Ahora bien, cuando llegas al pastorado, tu primera experiencia, ¿cómo fue? Tú pensaste, retomando un poquito, iba a tomar tu palabra cuando dijiste que muchas veces el pastor puede ser por cuñas o Ujú. porque hay un lugar de espacio y hay que rellenarlo o hay que Sí, sí. llenarlo. Otros son pastores porque tienen el llamado específico de Dios. Ujú. Pero tu caso parece que fue diferente. Tú le huías al pastorado. Tú querías correr. Todavía esta es la fecha que vivo Sí, corriéndole. sí. Entonces, tu experiencia en el pastorado. Mire, cuando Dios te llama no es difícil, porque si Dios te llama, Él va a suplir todas las herramientas necesarias Sí, dentro del camino. Dificultades, claro, hay. correcto. Momentos que tú lloras, claro, también lo hay. Personas que te traicionan, te va a Ujú. encontrar con ellas, eso es normal, eso es parte del Evangelio, porque Jesús dijo, si estas cosas hicieron con el árbol verde, ¿qué no harían con la rama seca? Lo importante es tú ser consistente en el llamado que Dios te ha hecho y luego prepararte en base al llamado, porque es muy Amén. importante. La preparación es importante en el llamado, es muy importante. Bueno, el muchacho tiene el talento, ok, pero hay que prepararse, Correcto. hay que ayudarlo. Pero mi experiencia en el pastorado no ha sido algo que yo quiera decir, lo voy a soltar, lo voy a dejar. No, no. Para mí no ha sido gravoso. No es gravoso la parte del pastorado. Mi experiencia no ha sido una experiencia Sí, dolorosa. Yo lo he disfrutado. Cada etapa que he tenido lo he disfrutado. El momento cuando tienes que llorar, el momento cuando correcto. tienes que reír, el momento cuando tienes que aconsejar, el momento cuando tienes que confrontar, el momento cuando tienes que decirle al pecado que es pecado, porque en este caso el pecado es pecado y Dios aborrece el pecado y tú tienes que ser frontal en cuanto a eso, pero hacerlo desde la posición del amor, que es Correcto. importante. Esa confrontación que quizás una vez tuviste te causó dolor, tristeza, angustia profunda. Claro, claro que sí, amada, claro. Hubieron semanas que para conciliar el sueño era difícil, con Sí. situaciones que se Ujú. dieron dentro de la congregación, que se dieron, que fueron situaciones difíciles, que no son dignas ni de mencionar. Sí. eh, y uno llora, se te ve el sueño. Ujú. En realidad eso te martilla a tu mente. Tú ves creyentes que se formaron dentro del evangelio y de repente Correcto. verlo con una conducta Ujú. totalmente diferente a lo que ellos aprendieron. Así es. ¿Y tu esposa te acompaña en el ministerio? ¿Qué tal? No, esa mujer es mi ayuda, es mi Qué batón. Mi bien. esposa es una bendición, siempre ha creído al llamado pues que Dios me ha hecho y siempre está reclamándome, prepárate a una agenda, que esto está encima de mí siempre, es una parte muy fundamental. Activa. Sí, mi esposa es una Qué bendición en bien. ese sentido. La gloria sea para Dios. Dentro del pastorado sabemos que, como tú dijiste anteriormente, hay situaciones muy adversas, pero también hay momentos que son felices y que uno dice, bueno, vale la pena, gracias Señor porque me permitiste este ministerio. ¿Alguna, vamos a decir así, un momento de alegría que tú dijiste, esto me marcó? Y quizás en un momento pensaste detenerte, devolverte y eso te motivó a ti a avanzar. El hecho de tú ver a personas que estaban destruidos y Dios Ujú. llevarlo a tu mano para Dios formarlo y Sí, para Dios hacer de él una persona de bien,
tú verlo predicar en un altar, tú Ujú. verlo bonito, con una corbata, con una Biblia, predicando el Evangelio, esa persona darte la gracia por Sí, lo que hoy es. Son cosas que te alientan a seguir avanzando. así es. Son cosas que te ayudan a seguir hacia adelante. De repente un matrimonio que estaba al punto del colapso y Ya. Dios pues te usa como consejero en esa área y tú ver ese matrimonio que salió a Sí. flote y que hoy están aconsejando a otro. Ujú. Esas son las cosas que uno dice, en Dios se puede hacer proeza. Amén. Qué lindo. En Dios haremos proezas. Ujú. Excelente. ¿Tu experiencia académica? Yo me quedé en tercero de la primaria y le oraba a Dios para que me ayudara a terminar el bachiller. Y Dios nos ayudó a terminar el bachiller. Sí terminamos el bachiller porque Dios nos ayudó, Ya, pero no ha sido esa parte un obstáculo. correcto. Nos hemos pues preparado en lo que tiene que ver el ministerio. Hemos pasado ya hoy estoy pasando por el cuarto instituto de Excelente. teología. Hemos asistido a seminarios, a talleres y nos hemos preparado en lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Conocimiento. O sea, que no te ha detenido, que lo secular no te ha limitado. No, no, porque es Ok. que yo insto a todos los jóvenes que estudien. Ujú. De hecho, le digo a mis hijos, estudien porque desde la posición que usted sea profesional, usted puede ser una bendición para la Amén, obra del así Señor. es. Hay que estudiar, hay que prepararse. Todos no tenemos el privilegio de pasar por una Sí, universidad. Yo así pasé es. frente a la universidad, pero no tuve la oportunidad de sentarme en ella a estudiar. Pero el caso mío es algo particular, donde yo le decía a Dios, ¿por qué yo no fui profesional? ¿Por qué yo no estudié? Entonces Dios, pasando por ustedes en una guagua, tuve la experiencia donde Dios me sacó de mi cuerpo y entré al mundo de la universidad y lo que percibí allí era que el Señor trató conmigo, me dijo, si tú hubieras estudiado, te había perdido. Y volví y dije yo, gracias, Señor, pero este es mi caso. Hay que prepararse y hay que Sí, estudiar, ¿me entiendes? Eso fue un amén. caso, este es mi caso personal. Ahora, eso no limita de que no estoy Correcto. llamando a nadie que no estudie, no, estudie y prepárese porque es importante. Sí, así es, porque realmente la preparación te empuja, Claro. ¿verdad que sí? Entonces, en el pastorado, Cristian, queremos saber de tus labios, de tu voz y que nuestros televidentes puedan escuchar y ver tu reflexión. ¿Crees tú que un pastor que haya sido llamado por Dios, porque muchas veces decimos, no, que el pastor que tiene muchas situaciones, que pasa por difíciles procesos, ese pastor Dios no lo llamó porque mira cuántas cosas está sucediendo? Entonces, ¿crees tú en esa hipótesis o en esa parte que la gente se ha inventado como una teología, que el pastor no puede sufrir, que el pastor tiene que brillar siempre porque tiene que estar frente a un grupo de personas y tiene que ser él? Pero vamos a dialogar un poquito sobre esa perspectiva de la personalidad que tiene que tener el pastor frente a una feligresía que día a día espera lo mejor de un pastor. Bueno, yo tomaría como ejemplo y parto de la vida de Jesús. ¿Sufrió Jesús? Claro. El Evangelio es un llamado al sufrimiento. Jesús dijo claramente, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El invitarte a Jesús a tomar la cruz te está invitando al Ujú. sufrimiento, te está invitando a morir. Y no hay supermanes espirituales aquí, no. Así es. El pastor es una gente, un creyente normal, igual que usted, igual que yo, igual que todos los demás, claro. Dios lo puso en una posición para criar un rebaño. Claro está, tiene una autoridad de parte del Señor. Pero de que pasa momentos difíciles, claro que pasa momentos difíciles. Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando se vio en el momento de la aflicción en la cárcel, mandó a ¿Dudó? preguntarle y dijo de que, Sí. pregúntale que si era era el que había de venir o estamos esperando otro, ¿me entiendes? Las crisis van a llegar, no importa que tú seas pastor, evangelista, profeta, maestro, Ujú. las crisis le van a llegar a todo el ser humano. Y cuando la Biblia marca y traza, en el mundo tendréis aflicciones, ¿me entiendes? Las aflicciones son parte del evangelio y tú tienes que vivirla, tienes que pasarla, tienes que, eso te va a acompañar. Ahora bien, la Biblia nos manda y nos dice, confiad,
porque el Señor venció al mundo. Pero Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. La Biblia nos da la esperanza a nosotros de algo futuro que viene glorioso, pero no nos está diciendo que no vamos a sufrir. Así es. Vamos a pasar por dificultades, sea pastor, sea quien sea, pasa por momentos difíciles. Así es. Pues recientemente estuviste ministrando en un campamento de los defensores de la fe. Sí. ¿Qué tal te fue con el tema Atalaya? Bueno, Atalaya para mí fue una bendición Sí. y agradezco a los jóvenes pues del movimiento Defensores de la Fe por extenderme la invitación. Lo que Dios hizo se está ahí. Amén. Muchos fuimos trazados, confrontados por la palabra. Sí. Dios habló a nuestros corazones, una presencia de Dios que nos visitó. No que la llevó el pastor Cristian Lora ni el evangelista Cristian Lora, algo que estaba establecido ahí, porque es el error de muchos Sí. que dicen yo porto, yo tengo. No, usted no tiene nada. Usted se le ha dado a ministrar una gracia Así es. y cuando Dios quiere ministrar, Correcto. ministra. Si Dios quiere dejar caer una presencia, la cayó. Si Dios quiere que usted predique la palabra, simplemente eso va a pasar, lo que dice. Pero Dios nos visitó y Dios equipó a algunos jóvenes que estaban allá con ellos compartiendo esta bendición. Excelente, Cristian. Muchas felicidades. Gracias. Háblanos gracias. un poquito de tus proyectos. Bueno, ahora mismo estamos formando a nuestros hijos. Qué bueno. Estamos formando a nuestros hijos. Estamos en la iglesia Betachén, Casa de Dios, en la Rómulo Betancourt, al junto de la pastora Miriam Ortiz. Estamos allá en ese movimiento como pastor asistente, estamos asistiendo, sirviendo desde la posición, porque las personas creen que si desde una silla tú no puedes pastorear. Tú puedes ser pastor desde un banco, Así es. porque hay muchas personas que necesitan un consejo, que necesitan ser mentoreadas y que necesitan ser pastoreadas. La gente tiene una idea del pastorado a veces muy distorsionada. Un pastor es alguien que mentorea. Correcto. Pablo desde la cárcel pastoreó a Timoteo y le trazó metas y le dijo cosas, ¿entiendes? Probablemente ahora mismo no esté al frente de una congregación per se, pero sí hay un grupo de personas que necesita la consejería y Dios nos ha dado pues la capacidad para poder aconsejarle. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos mentoreándole y le estamos pastoreando. Correcto. Tengo por entendido que tienes una plataforma digital. Cuéntanos un poquito. Soy parte de eso. En realidad, el director es Jonathan Bardet y yo soy parte del equipo de Su Palabra es Suficiente. Está mi esposa Flérida de Lora, mi cuñada Mariela Matos, está mi hermana Margaret, el pastor Antonio Villilo y el director Jonathan Bardet, entre otras personas. Y estamos ahí como Su Palabra es Suficiente, dejando un contenido para que si no me da la oportunidad de ver a mi nieto, ellos conozcan a su abuelo y vean lo que él hacía, que era predicar la palabra de Dios. Excelente. ¿Tienen días específicos o simplemente sus programaciones están ahí? No, las programaciones las subimos todos los martes, sube los programas. Y hacemos series, ahí pueden visitarnos. ¿Cómo te encontramos ahí? Oh, Su Palabra es Suficiente. Bien. En YouTube, en Instagram, en Facebook, ahí búsquenos. Y van a recibir, hay temas sobre el noviazgo, sobre el matrimonio, sobre Volviendo a la Cruz, una serie muy importantísima que tuvieron. Sí. Yo no pude estar en la serie, pero sí fue una serie de edificación y es de bendición. Ahí están los programas para que ustedes puedan disfrutarlo también. Cristian, háblanos un poquito de esa frase que nos inspiró y queremos escuchar el desenlace. El predicador sin unción es un desastre. No, la unción. La unción sin carácter es un desastre. Okay. Bueno, tenemos ejemplos bíblicos. Tenemos a un Pedro tosco que tenía unción porque Jesús lo impartió y hizo milagros. Pero era un Pedro que era impulsivo, tenía unción. Sí. Él tenía de parte de Dios algo poderoso, pero no tenía carácter. Era un Pedro que Jesús tuvo que decirle antes de que el gallo cante, aquí tú me negarás 3 veces, para bajarle un poco a ese desastre que tenía en su vida. Y así fue, pero después más adelante pudimos ver a ese Pedro que cuando se ve en la situación de que lo van a crucificar por causa del evangelio de Jesucristo, él dijo, bueno, crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo, no soy digno de morir como mi maestro. En este caso no negó a Cristo. ¿Por qué?
porque tenía carácter, tenía fundamento. La parte del carácter es aquella persona pues que tú lo ves en un altar, pero de repente tú lo ves en un lugar bebiendo, tú lo ves que tienen un desorden, tienen una novia aquí, tienen una novia allí, Sí. tienen un desorden, no se definen en lo que son. Entonces, Así es. si el tipo tiene unción, él tiene unción porque no podemos negar de que tenga unción. Él sabe Sí, buscar a Dios, pero no tiene carácter. que viven una vida desordenada. Tiene un desorden Sí. porque son de los que fluyen. Ujú. Un lenguaje que se usa coloquialmente ahora en el Evangelio. Ya. No, yo estoy fluyendo con la sierva. ¿Cómo así? Fluyendo. ¿Y cuál es el propósito? Porque el noviazgo es la antesala del matrimonio. Correcto. Si tú tienes una novia es porque tienes un fin de casarte con ella. No para manosearla ni tocarla, sino Sí. para casarte con ella. Amén. Entonces muchas veces se ve esa falta de carácter en muchos creyentes en ese sentido. Y tenemos Así que es. trabajarlo. Qué bien. Pues para mí es un honor tenerte aquí con nosotros. Bendigo y saludo a tu esposa, para ella y tus hijos. Desde aquí, desde esta plataforma, bendiciones, felicidades por tener un esposo, usted, amada hermana, completo. A Dios sea la gloria. Dios merece la honra. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. Para mí fue un honor inmenso compartir contigo esta pequeña socialización de cosas que son de la vida diaria. Agradecemos pues a esta plataforma, en Dios haremos proeza, y qué bueno que ustedes son personas que tienen unción, pero también tienen carácter. Es importante Gracias. en eso, y sean persistentes en lo que ustedes están haciendo, porque aunque se ve pequeño a lo primero, yo sé que esto va a repercutir para la eternidad, porque quizás alguien escuchará una frase, una palabra Así que se es. transmita de este lugar y va a cambiar la vida de alguien. El honor es Así mío y gracias es. por invitarme a su plataforma. Amén. Señores, a ustedes gracias por conectar con nosotros. Bye. Dios bendiga. En Dios haremos